Estamos en el capítulo 2 de Tito, así que les invito pues a abrir sus Biblias, capítulo 2 de Tito. Les recuerdo el propósito pues de la carta. Pablo le dice a Tito en su carta que lo dejó en Creta, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Lo deficiente que había en Creta era la conducta, el testimonio de la iglesia. Entonces era necesario corregir esa deficiencia conductual y establecer modelos a seguir. Y esos son pues los ancianos. Los ancianos, además de tener la función de supervisar, de orientar, de edificar, una de las cosas que tenía era ser también ejemplo a seguir, modelos de conducta a seguir. Bien, entonces en el capítulo 1 vimos los requisitos pues que deben tener estos hombres, muy similares a los que Pablo le escribió a Timoteo, y también Pablo describió cómo era la conducta de algunos miembros de la iglesia. Muy rebeldes, rebeldía, división, pleitos. Bueno, algunos tenían ganancias deshonestas. Bueno, una serie de situaciones conductuales, de pecados que había en la iglesia. Y Pablo le recomienda a Tito, o le instruye a Tito, que debe corregir lo deficiente. Entonces lo deficiente, hermanos, cuando habla la carta de corregir lo deficiente, está hablando de corregir los niveles de conducta bajo, elevar esos niveles de conducta a los estándares pues cristianos. En el capítulo 2, Pablo dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que está de acuerdo a la sana doctrina. También podríamos decir lo que está de acuerdo al Evangelio. Bueno, ¿qué es lo que está de acuerdo al Evangelio? El buen testimonio. Entonces veamos lo que está de acuerdo con la sana doctrina o con el Evangelio. Entonces empieza en el versículo 2, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Y cuando habla de ancianos, acá ya se refiere pues a los hermanos mayores, los primeros que deben ser ejemplo dentro de las comunidades cristianas son los ancianos, las personas mayores, son los que deben mostrar primeramente el ejemplo para los jóvenes. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Interesante, muy bueno. Muy bueno lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Comienza pues con los ancianos, después viene con las ancianas, y todos deben tener una conducta digna de la vocación con que fueron llamados. A las ancianas, el apóstol Pablo no solamente les habló de cómo deberían comportarse en todas las áreas de su vida. Bueno, su vida debe ser el reflejo de Cristo Jesús. No solamente el apóstol Pablo le habló de la conducta que deben tener pues las ancianas, sino también de la función que deben tener. Es una función de enseñar a las más jóvenes. Y fíjense que aquí dice
Interesante que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. Está hablando de damas, que enseñen a otras damas. Muy importante esto, ¿no? Porque no es muy prudente que los hombres estén enseñando a las damas, y mucho menos en privado. No es conveniente. Bueno, hoy tenemos un título para aquellos orientadores, les llamamos consejeros matrimoniales, y a veces pues una dama se encierra en una oficina para consultar a uno de estos consejeros, pues llamados matrimoniales. Pero eso no está, bueno, no es lo mejor, no es lo prudente, no es lo prudente. ¿Qué es lo prudente? Lo prudente es lo que el apóstol dice acá: las ancianas, que sean las que enseñen a las jóvenes, ¿verdad?, a amar a sus maridos, cómo amar a sus maridos, cómo amar a sus hijos, cómo ser hacendosas en su casa, cuidadosas de su hogar. ¿Quiénes deben tener esta función? Las damas, las ancianas. Las ancianas que enseñen a las damas. Eso debería ser una buena norma dentro de la iglesia. Usted estaría evitando muchas cosas. Eso es como poner un cerco. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló en el Sermón del Monte, Él habló sobre la ley y Él puso un cerco, como por ejemplo, si alguien codicia a una mujer en su mente, ¿verdad? Si alguien piensa en una mujer, para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Eso es un cerco, porque la ley dice no cometerás adulterio. Entonces, el adulterio, el Señor protege aún más que se caiga en ese pecado poniendo un cerco. ¿Y cuál es el cerco? Ni siquiera pienses en otra que no sea tu esposa. Ni siquiera pienses en otra. Entonces, ese es un cerco. Entonces, cuando tenemos como norma que sean las ancianas, las hermanas maduras en la fe, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser hacendosas en su casa, bueno, estamos también poniendo un cerco para no darle ventaja a Satanás. No darle ventaja. Hoy en día, donde prolifera la sensualidad, las tentaciones sexuales, pues, no hay nada mejor que ser muy prudente, sobre todo evangelista. Por ejemplo, en lo particular me cuido de, por ejemplo, montar a una dama, por muy cristiana que sea, en mi vehículo para llevarla a tal lugar. Procuro no hacer eso, procuro lo máximo que puedo de no tener a ninguna dama a solas conmigo en mi vehículo, o yo aconsejando a alguna dama. Cuando se me han acercado damas para consultar, pero siempre lo hago en lugares públicos, las pocas veces que se me acercan pues algunas damas a consultar. Por lo general mi esposa es la que se encarga de aconsejar a las damas, pero si por alguna razón alguna dama pues quiere hablar conmigo alguna situación específica, entonces lo hago aquí en la casa, en la presencia de mi esposa y de mis hijos. Es decir, mi esposa y mis hijos están acá en la casa. Eso es muy importante, pues. Es un consejo, hermanos, a ministros, a aquellos que tienen pues esta función de consejería. Cuídense, porque Satanás gana ventaja. Entonces, algo interesante acá también es la palabra o la frase, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando un cristiano o una cristiana tiene conductas fuera de la palabra de Dios y
y la gente no cristiana observa esos testimonios, la palabra de Dios es blasfemada, es rechazada la iglesia. La palabra de Dios pierde su influencia por la mala conducta. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando le escribe, pues escribe Jesús, le dice Jesús a Juan, que escriba a la iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni caliente, y por tanto te vomitaré de mi boca. La tibieza que produce esa mala conducta, ese mal testimonio, el Señor le repugna ese mal testimonio. Una de las razones es porque estanca al pueblo de Dios. El pecado estanca al pueblo de Dios. Realmente lo que estanca al pueblo de Dios es el pecado. Y realmente el único problema entre Dios y el hombre, o el problema que tiene el hombre, es el pecado. Entonces la palabra de Dios es blasfemada cuando los cristianos tienen mal testimonio dentro de la sociedad. Entonces, por esa razón es importante la educación moral, la educación de valores a la iglesia. El versículo 6, asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence, al no tener nada malo que decir de nosotros. ¿Ve? ¿Lo ven, hermanos? Qué importante. Entonces, todas estas instrucciones de Pablo a Timoteo están de acuerdo con la sana doctrina, están de acuerdo con el Evangelio, para que el adversario no tenga nada malo que decir de nosotros. Así que es importante enseñar valores, enseñar conductas, la conducta del Señor. Todos estamos llamados a andar como Él anduvo. Todos estamos llamados a seguir sus pisadas. A quien cuando le maldecía, no devolvía la maldición. A quien no se halló engaño en su boca. Era íntegro, testimonio. Bueno, el testimonio de Jesús fue perfecto. Santo, 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 sin pecado. Y estamos nosotros llamados a seguir el testimonio del Señor para darle fuerza a la expansión del Evangelio. Repito, una conducta anticristiana es una conducta que hace que el Evangelio se estanque. Dejan de ser bendecidos personas por la conducta. Hermanos, que no sea por su conducta que se estanque la iglesia. Así que el verdadero culto presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es un llamado tanto para usted como para mí. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Hermoso, ¿no? Lo que está acorde con la sana doctrina para los ancianos, para las ancianas, ¿verdad? Personas mayores, tanto damas como caballeros, los jóvenes y también los siervos. Repito, la esclavitud era una institución legal en esos tiempos y no afectaba pues lo que era el Evangelio, porque el reino de Dios no es de este mundo. Así que el mundo puede tener sus normas legales, y en ese caso pues había esas normas en cuanto a los esclavos, había normas en cuanto a las damas, ya vimos lo limitado, las desventajas que tenían las damas, los niños y los esclavos. Todas esas cosas eran normas legales. Entonces por eso Pablo habla a los esclavos o a los siervos que se sujeten a sus amos,
que se sujeten en todo, pues que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios. Para que adornen la doctrina de Dios, hermoso. El Evangelio lo adornamos, hermanos, con nuestra conducta. Esa es la manera de adornar el Evangelio. Muy bien. Qué bien. Y para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Aquí, como les dije, pues Tito usa mucho, el apóstol Pablo, en la carta de Tito, es donde él usa más esa expresión, Jesús Salvador. Él es el Salvador, en la carta, pues, de Tito. Como dice, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Porque, ahora, dice acá, porque, es decir, deben hacer todas estas cosas, acorde, ¿verdad?, al Evangelio, a la sana doctrina, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Wow. La salvación es para todos los hombres, para todos. No hay excepción. La salvación es para todos los hombres, no para un grupo. No un grupo ha sido llamado a ser salvo. Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, que vengan al arrepentimiento. Dios da su voluntad. Él desea que todos sean salvos. Entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Qué hermoso es el Evangelio, hermano. Y qué hermoso es el amor de Dios, qué grande es el amor de Dios, que la salvación se ha manifestado pues a todos los hombres por medio de Jesucristo. Pero la piedad es parte de la gracia de Dios, es el efecto de la gracia de Dios, está en armonía con la gracia de Dios, porque hemos sido comprados por precio. Somos sus esclavos, somos sus siervos, y como siervos debemos seguir a nuestro Señor, a nuestro amo. Por eso es que Pedro dice, sed santos, porque Dios es santo. Así es su amo. El esclavo, el buen esclavo, trata siempre de estar su vida acorde a su amo, a cómo es su amo. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña que debemos negar o renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Debemos trabajar en eso, hermanos. La impiedad es todo lo contrario a lo que es el carácter de Dios, todo lo que es Dios. Eso es lo que es la impiedad. Y debemos pues renunciar a la impiedad. Debemos renunciar a todo lo que sea contrario a Dios, a todo lo que sea contrario al carácter de Dios. Y claro, a nuestros deseos mundanos. Cuando dice enseñándonos que debemos negar o renunciar a nuestros deseos mundanos, es bueno, todos tenemos deseos, porque tenemos una naturaleza pues caída, pero Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas
para motivarnos a ser participantes de su naturaleza divina. ¿Y cómo podemos ser participantes de su naturaleza divina? Primero es necesario negarnos, es necesario renunciar a nuestros deseos, a satisfacer pues nuestros deseos. Pablo le dice a los Gálatas, crucificando vuestros deseos, nuestros deseos. Es necesario para poder nosotros caminar conforme a la gracia de Dios, en armonía a la sana doctrina, el testimonio. Toda la carta de Primera de Timoteo, toda la carta de Segunda de Timoteo, todo Tito, toda la esencia, todo es el testimonio. Ese es el verdadero culto. Funciona la comunidad cristiana cuando unos con otros se aman, se estimulan a las buenas obras y al amor, a la santidad. Bien, vivamos pues en este mundo sobria, ¿verdad? Muy consciente de lo que es la realidad justa. Justa en este sentido se refiere a nuestra relación con el prójimo, ser justos con ellos. Y piadosamente, una persona que vive piadosamente, repito, es una persona que va desarrollando el carácter de Jesús, que tiene a Jesús como modelo, que lo sigue. Esa es una persona que vive pues piadosamente y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Como repite Pablo, ¿verdad? Esta palabra Salvador a ti. Salvador, Salvador. Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Salvador y Señor. Y esa es la vida pues del cristiano. El cristiano es una lucha constante, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivir consciente de dónde estamos, de quiénes somos, de identificarnos como esclavos de Cristo Jesús. Una persona que vive desarrollando cada vez más una vida muy cercana a la imagen de Jesús. Eso es lo que es la vida cristiana, y esperando, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Es una persona que está esperando, que ama la venida de Cristo Jesús. Y luego el apóstol Pablo, pues, termina esta idea diciendo, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, para rescatarnos. La palabra redención o redimirnos significa rescate, para rescatarnos de donde estábamos nosotros, ¿verdad? Ahí en las tinieblas, en el fango, presos de Satanás. Entonces su muerte, Él se entregó a sí mismo para rescatarnos de toda iniquidad, dice aquí el apóstol, rescatarnos o redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Nos rescata de la maldad y empieza a purificarnos. Nos da su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce en nosotros pues la santidad. Ahí la santificación nos purifica, nos hace justos, nos hace santos, nos hace sin mancha, irreprensible. Y así lo muestra Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Nos purifica con su sangre, con su vida. Por eso es que nosotros debemos movernos hacia la imagen de Él, porque delante de Dios somos puros, puesto que hemos sido redimidos, rescatados y revestidos de la santidad y de la justicia de Cristo Jesús. Y una de las características del pueblo es un pueblo celoso de buenas obras, está constantemente trabajando en las buenas obras, sirviendo a la comunidad donde vive. Recuerden, Hebreos,
El propósito de las reuniones cristianas es estimularnos al amor y a las buenas obras. O Pablo le escribe a los de Éfeso y les dice que no somos salvos por obras, pero que Dios ha dejado obras para que andemos en ellas. Entonces debemos ser celosos de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras que el pueblo de Dios hizo esta semana? Y ¿saben qué? Es bueno escuchar testimonios. Es bueno escuchar testimonios. Los testimonios a mí en particular me motivan. Entonces es bueno escuchar las buenas obras, no con el propósito de alimentar nuestro ego, no con el propósito pues de que mira, hice estas buenas obras, ahora yo soy más santo, más justo que tú. No, sencillamente para motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Entonces es bueno dentro del pueblo de Dios ver qué obras estamos haciendo a favor de la comunidad. ¿Cuál es el beneficio que tiene la comunidad por la presencia de la iglesia allí en la comunidad? Pues hay comunidades donde la iglesia está presente, pero la comunidad lo único que escucha son los cantos, nada más. Los vecinos escuchan los cantos cuando los miembros están reunidos. Pero la iglesia no se mueve a hacer algo por la comunidad. Y a veces también la iglesia se reúne en un lugar donde ningún miembro de esa sociedad, pues, de esa comunidad, es miembro de la iglesia. Valga la redundancia. Eso es lo que es la vida cristiana. Estas cartas pastorales, hermanos, nos están enseñando esto. Nos enseñan que la vida cristiana, la esencia de la vida cristiana, es comprender el mensaje del Evangelio, proclamar el mensaje del Evangelio a las personas y hacer buenas obras. Hacer buenas obras. Y claro, al proclamar el Evangelio, lo estamos proclamando porque tenemos el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas, porque reflejamos el amor de Dios, porque reflejamos la santidad de Dios, el carácter de Dios, y hablamos pues la palabra de redención a los hombres y las buenas obras. Eso es lo que es el cristianismo, ¿no? Eso, sin complicaciones. Bueno, en el versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Bueno, antes de abordar el capítulo 3, vamos a dejar hasta acá. En la próxima hablamos del capítulo 3 y ya del final, el final de este curso de cartas pastorales. Una clase más. Y qué hermoso terminar con ese capítulo 3 de Tito. Es terminar con el mensaje glorioso del Evangelio. Gracia y paz. Nos vemos con el favor de Dios en la próxima.